Conocer las etapas del periodo electoral es importante porque nos brinda transparencia y confianza en el sistema democrático, nos permite participar de manera informada al comprender cómo se eligen los representantes y cómo se cuentan los votos. Nos empodera en condición de ciudadanos al ejercer nuestro derecho al voto de forma consciente y responsable. A continuación, hablaremos detalladamente de las etapas principales del proceso electoral en México. La primera etapa es el registro de candidatos. En esta etapa los candidatos son un componente crucial en el proceso electoral y tiene como objetivo principal asegurar que aquellos que buscan ocupar cargos públicos cumplan con los requisitos establecidos por la ley. Algunas características clave de esta etapa son: número uno, requisitos de elegibilidad. Para ser considerado como candidato, una persona debe cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad, las cuales varían según su cargo, el cual se postula. Estos requisitos pueden incluir la ciudadanía mexicana, alguna edad mínima o residencia y jurisdicción correspondiente. Los partidos políticos y candidatos independientes. Tanto los partidos políticos como los candidatos independientes pueden registrar candidaturas. Los partidos políticos presentan listas de candidatos para diversos cargos. El siguiente es el proceso de registro. Los partidos políticos registran a sus candidatos ante el Instituto Nacional Electoral, INE, o ante los organismos electorales locales, dependiendo de la elección en cuestión. Documentación y verificación. Los candidatos presentan documentación que respalda su elegibilidad, como las actas de nacimiento, pruebas de residencia, entre otras. Después, el registro de coaliciones. En algunas elecciones los partidos políticos pueden formar coaliciones para presentar candidaturas conjuntas. En este caso también se registra la coalición como una entidad única. Y después, el periodo de registro. El periodo de registro de candidatos tiene una duración determinada y establece con anticipación al día de la elección. Durante este tiempo los partidos y candidatos deben completar el proceso de registro de acuerdo con las fechas establecidas. Es importante señalar que la transparencia y legalidad son fundamentales en esta etapa del proceso electoral. Segunda etapa, campaña electoral. Después de la aprobación de las candidaturas, comienza la campaña electoral, durante lo cual los candidatos buscan el apoyo de los afectados mediante la realización de mítines, debates y otras actividades de promoción. Algunas etapas importantes son: número uno, inicio de campaña, que es la fecha de inicio en la que está establecida por las autoridades electorales y varía según el tipo de elección, federal, estatal o municipal. Segundo, publicidad y medios de comunicación. Durante la campaña, los candidatos utilizan diferentes medios para difundir sus mensajes, como televisión, radio, prensa, redes sociales y eventos públicos. Otro aspecto son los debates. Se suelen llevar a cabo debates entre candidatos, ya sea organizados por medios de comunicación, instituciones académicas o autoridades electorales. Otro aspecto son los recorridos y mítines. Los candidatos realizan recorridos en diferentes regiones para encontrarse directamente con los ciudadanos, presentar sus propuestas y responder algunas preguntas. Otra es la propaganda electoral. Se autoriza el uso de propaganda electoral en espacios públicos designados como vallas, lonas y carteles. Otro es el fin de la campaña. La campaña electoral tiene una duración predeterminada y concluye antes del día de la elección. Y por último, el gasto de campaña. Existen límites en los gastos de la campaña para evitar influencia indebida de dinero en el proceso electoral. La tercera etapa es la jornada electoral. En esta etapa es esencial para informar a los votantes sobre las propuestas y visiones de los candidatos, permitiéndose tomar decisiones informadas en el día de la elección. La regularización de la campaña busca garantizar condiciones de competencia equitativa y prevenir prácticas que puedan distorsionar el proceso democrático. Algunos aspectos más relevantes que encontramos de esta etapa son: número uno, día de elección. La jornada electoral es la fecha establecida por las autoridades electorales para llevar a cabo las votaciones. Este día es un feriado cívico en México para fomentar la participación ciudadana. Número 2. Ubicación de casillas. Se establecen casillas electorales en diferentes lugares, como escuelas y centros comunitarios, para que los ciudadanos emitan su voto. Otro aspecto son las listas de electores. Antes de votar, los ciudadanos deben verificar su nombre en la lista de electores de la casilla correspondiente para votar. Es necesario estar registrado en la lista en el lugar de su residencia. Otro aspecto son las boletas electorales. Se proporcionan boletas electorales con los nombres de los candidatos y partidos participantes. Los votantes marcan con su preferencia de manera secreta. La votación.
Los ciudadanos ingresan a la casilla, presentan su credencial para votar y reciben la boleta electoral. Luego se dirigen a una cabina para marcar su preferencia de manera privada y depositar la boleta en la urna correspondiente. Otro aspecto es la participación de los observadores. La jornada electoral puede contar con la presencia de observadores nacionales e internacionales quienes supervisan el proceso para garantizar la transparencia y legalidad. Y por último, el cierre de casillas. Después de cierto tiempo establecido por las autoridades electorales, las casillas se cierran y procede al conteo de votos. Los populares se encuentran dentro de la fila al cierre de la casilla, tienen derecho al votar. Es importante mencionar que la jornada electoral es el momento culminante del proceso electoral, donde la ciudadanía ejerce su derecho fundamental de elegir a su representante. La cuarta etapa es el conteo de votos. Después de cerrar las urnas se realiza el conteo de votos, y estos resultados preliminares suelen anunciarse rápidamente, pero los resultados oficiales pueden demorar unos días en ser certificados. Algunas características clave de esta etapa son las siguientes. Cierre de casillas. Al finalizar el periodo de votación, las casillas se cierran y comienza el proceso de conteo de votos. Los ciudadanos que aún no estén formados para votar el cierre de la casilla tienen derecho a ejercer su voto. Otra característica es la instalación de mesas de escrutinio y cómputo. En cada casilla se instala una mesa de escrutinio y cómputo compuesta por funcionarios electorales designados. Después tenemos el conteo público. El conteo de votos es un proceso público y transparente, donde los representantes de los partidos políticos y los observadores electorales pueden presenciar el debate para garantizar su integridad. Como siguiente punto está el registro de resultados. Los funcionarios de la mesa de escrutinio cuentan los votos de cada candidato o partido y registran los resultados en el acta de escrutinio y cómputo. Firma de acta. Una vez completado el conteo, los representantes de los partidos políticos presentes, así como los funcionarios de la mesa, firman el acta de escrutinio y cómputo. Esta firma es una confirmación de que los resultados registrados son precisos. Entrega de resultados. Las actas de escrutinio y cómputo se envían a los organismos electorales superiores para su procesamiento. Publicación de resultados preliminares. En muchos casos, los resultados preliminares de las elecciones se publican de manera rápida para informar al público sobre la tendencia de los votos. Sin embargo, estos resultados preliminares no son definitivos y están sujetos a verificación y certificación. Y por último tenemos el proceso de verificación. Las autoridades electorales llevan a cabo una verificación minuciosa de las actas de escrutinio y cómputo para asegurar de la precisión de los resultados. Se pueden realizar auditorías y recuentos en caso de impugnaciones o dudas sobre la integridad del proceso. Esta etapa es esencial para garantizar la confiabilidad y transparencia de los resultados electorales, así como para mantener la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático. La quinta etapa es la declaración de los ganadores. Esta etapa es el punto culminante del proceso electoral, donde se firman oficialmente los resultados y se proclaman a los candidatos ganadores. Los aspectos más relevantes de esta fase son: número 1. Revisión y certificación de resultados. Después de la jornada electoral y el conteo de votos, las autoridades electorales revisan y certifican los resultados de las elecciones. Número 2. Proclamación de resultados preliminares. Antes de la proclamación oficial, es común que se divulguen resultados preliminares con el fin de informar a la población sobre la tendencia de los votos. Sin embargo, estos resultados preliminares no son definitivos y están sujetos a verificación. Número 3. Entregas de constancias. Una vez que las autoridades electorales han certificado los resultados, se procede a la entrega de constancias a los candidatos ganadores. Número 4. Proclamación oficial. La proclamación oficial se realiza a través de un acto público organizado por las autoridades electorales. En este evento se anuncian oficialmente los nombres de los candidatos que han resultado victoriosos en la elección. Número 5. Asunción de cargos. Los candidatos ganadores están habilitados para asumir sus cargos de acuerdo con el calendario establecido. 5. Conformación de órganos de gobierno. En el caso de elecciones legislativas, la proclamación de resultados determina la composición de los órganos de gobierno, como lo es el Congreso de la Unión o los congresos estatales. 6. Transición de gobierno. En el caso de elecciones ejecutivas como las presidenciales o gubernamentales, la proclamación de resultados inicia el proceso de transición del gobierno. Para finalizar, esta etapa es fundamental para la estabilidad y la continuidad del sistema democrático. La transparencia en la declaración de ganadores y la aceptación de los resultados contribuyentes a fortalecer la confianza de la ciudadanía en el proceso electoral y en las instituciones democráticas.
Las elecciones en Estados Unidos funcionan de manera diferente a las elecciones en México. Por ello, en este video vamos a entender cómo son las elecciones en Estados Unidos y por qué algunos presidentes han ganado las elecciones aún teniendo menos votos que su rival, como pasó en las anteriores elecciones donde el presidente consiguió 3 millones de votos menos que su rival. Y antes de seguir es importante aclarar que en Estados Unidos hay elecciones para elegir el poder legislativo, pero nos vamos a centrar en las elecciones para elegir el poder ejecutivo, es decir, el presidente. Bueno, comenzando en Estados Unidos, las elecciones suceden cada 4 años. Primero, los candidatos se someten a un proceso primario de selección, es decir, elecciones primarias contra otros candidatos de su mismo partido. El quien gana tiene el honor de convertirse en el candidato de su partido que competirá en unas elecciones generales contra los candidatos de los otros partidos. Algunos pensarán, ¿por qué hablo en plural si solo han oído hablar sobre dos candidatos? Pues bueno, realmente hay varios partidos y varios candidatos a presidente. El problema es que en Estados Unidos hay bipartidismo prácticamente indestructible. Por ello, los únicos que tienen opciones de ser presidentes son los candidatos del Partido Demócrata y del Partido Republicano. Y aunque en México son un poco raro decir que el Partido Republicano es el conservador y el Partido Demócrata es el que tiene un perfil un poco más progresista, el caso es que las elecciones eh, tú votas por el candidato favorito. Pero esto no quiere decir que tu voto vaya a contar, porque pues en sí la cosa es que estás decidiendo quién gana en los compromisarios, estás eligiendo tu compromisario. Realmente el votante eligiendo el compromisario en los que delega su voto no elige directamente al presidente, me explico. Existen 538 compromisarios que conforman el llamado colegio electoral y que salen elegidos en estas elecciones. El que obtenga el apoyo de 270 o más van a las elecciones. ¿Y quién son estos compromisarios? Pues bueno, son señores o señoras designados por los partidos políticos de su estado que se comprometen a apoyar el candidato de su partido, aunque pueden traicionar a su candidato y de ahí que sea mejor ganar las elecciones por muchos compromisarios para no llevarse sustos como los de las elecciones pasadas, donde 5 demócratas y 2 republicanos rompieron su compromiso con cada estado, teniendo asignado un número de compromisarios en función de su población, aunque nunca menos de 3, lo que hace que algunos estados pequeños estén sobre representados. El caso es que quien gana las elecciones en cada estado se lleva todos los compromisarios de ese estado, de forma que el resto de votos se pierden. Pongo un ejemplo imaginario, que el candidato A tiene en las elecciones de Florida el 60% de los votos y el candidato B consigue el 40% de los votos. El candidato A se llevará, por tanto, todos los compromisarios de Florida y el candidato B, a pesar de haber conseguido el 40% de los votos, no se lleva nada. La única excepción son los estados de Nebraska y Maine que reparten sus compromisarios de forma proporcional y esto que se traduce pues en que las elecciones se juegan al final en unos pocos estados. Hay estados que son puros republicanos y otros que son feudos demócratas, donde es casi imposible que el partido dominante pierda. En cambio hay unos cuantos estados donde la cosa está más empatada y donde los que consiguen se llevará la presidencia. Y bueno, eso sería todo por parte de Estados Unidos. ¿Cómo es el proceso electoral en Canadá? Pues Canadá es una monarquía parlamentaria federal que se rige por los principios de la Ley Constitucional de 1982. El jefe del Estado es el monarca del Reino Unido, que en Canadá es representado por el gobernador general y en cada una de las provincias por un gobernador provincial. Como sucede en la mayor parte de las monarquías constitucionales actuales, el monarca desempeña una función puramente formal, pues no posee atribuciones políticas reales. ¿Cómo es el sistema electoral en Canadá? El gobierno efectivo del país es responsable del primer ministro y su gabinete, mientras miembros todos ellos del Parlamento y responsable ante este. El primer ministro es, al mismo tiempo, líder del partido que cuenta con la mayoría de la Cámara Baja del Parlamento, mientras que el líder de la oposición a su majestad es el dirigente del principal partido de oposición.
y tácitamente su candidato para la jefatura de gobierno rumbo a los comicios generales más próximos. El primer ministro nombra con toda libertad a los miembros del gabinete y es el responsable absoluto de todos los actos del gobierno. El, el premier es formalmente dirigente designado por el gobernador general, pero en la práctica política real siempre es elegido jefe de gobierno quien pueda obtener la confianza de la mayoría parlamentaria. El Parlamento canadiense está formado por dos cámaras: el Senado, compuesto por 104 miembros designados por el gobernador general tras consultar con el primer ministro, y la Cámara de los Comunes, compuesta por 301 miembros elegidos de forma democrática y proporcional a la oposición de cada provincia. Los senadores son designados por el gobernador general a propuesta del primer ministro y ocupan el cargo hasta cumplir la edad de 75 años. Deben tener 30 años cumplidos en el momento de su nombramiento, disponer de recursos económicos equivalentes a $4,000 anuales canadienses y residir en la provincia o territorio que representa. La Cámara de los Comunes es el principal órgano legislativo de Canadá. Es en ella donde se inician y aprueban la mayor parte de las leyes. Todos los distritos electorales en los que está dividido el país son uninominales. La Cámara de los Comunes se elige mediante el sistema de mayoría de votos, simple a una vuelta en distritos uninominales, sin ningún tipo de método o correctivo proporcional. Es el mismo mecanismo que está vigente en el Reino Unido y en Estados Unidos. El país está dividido en 301 distritos electorales, cada uno de los cuales envía a la Cámara de los Comunes a un solo representante, aquel que haya obtenido un mayor número de votos en la elección en una sola vuelta. Partidos políticos. Fiel a la tradición política del Reino Unido, el sistema de partidos canadienses fue, en su origen, reflejo de la experiencia partidista británica. Dos partidos dominaron el escenario desde la promulgación de la Ley de la Norteamérica Británica de 1867 y hasta nuestros días: el Partido Conservador Progresista y el Partido Liberal, ambas organizaciones conformadas a imagen y semejanza de sus contrapartes británicas. Las elecciones federales se celebran al menos una vez cada 4 años, aunque el primer ministro puede solicitar al gobernador general que disuelva al Parlamento y convoque elecciones antes de este plazo. ¿Cómo se llevan las campañas electorales en Canadá? Durante la campaña electoral, los partidos presentan candidatos en cada circunscripción. Los líderes de los partidos suelen participar en debates y presentar sus plataformas políticas. ¿Y cómo se llevan a cabo las votaciones? Los ciudadanos canadienses mayores de 18 años tienen derecho a votar. Pueden hacerlo por adelantado o el día de la elección en sus circunscripciones designadas. Los resultados de las votaciones se dan después de la votación. Se cuentan los votos y se determina qué partido o coalición debe obtener la mayoría de los escaños en el Parlamento. El líder de este partido suele convertirse en el primer ministro. Ahorita quien es primer ministro de Canadá es Justin Trudeau y es del Partido Liberal. Es el primer ministro de Canadá desde el 4 de noviembre del 2015.